Concepción Arenal es una figura de una dimensión tal en la historia de España, la historia del XIX español, pero también en la del XX y también hasta hoy mismo, si quieren, y no solo en España, sino fuera de España. Su papel en Europa, ustedes saben que fue también tremendamente importante en su tiempo, como jurista, como analista social, como pensadora. Bueno, Concepción Arenal es tan tremenda, es lo que quiero decirles, no voy a seguir yo por este camino, pero lo que quiero decirles es que Concepción Arenal es tan grande, que cuando pensamos en este ciclo, les confieso que tuvimos la tentación de excluirla, de no tocar a Concepción Arenal, de la cual pues tantas cosas se han dicho, tantas cosas se han escrito, tantas veces se vuelve, tantas apropiaciones diferentes de su figura se ha hecho desde posiciones ideológicas distintas. Su papel dentro del catolicismo reformista español del XIX es insondable y en ese sentido pues es una figura magna también en el feminismo, cómo no. Bueno, a pesar de todo, estos temas son tan fundamentales y a pesar de que su conexión con el Prado, con las imágenes del Prado, con lo que el Prado contiene como depósito magno de cultura visual, es más laxa, es más lejana, es menor, si ustedes quieren, que con otras autoras que a pesar de todo hemos de ver, a pesar de la diferencia frente a las autoras del 20, que les decía yo el otro día, nos vamos a encontrar, el caso de Concepción Arenal es más extremo todavía. Con Concepción Arenal, la autora de este trabajo, de esta conferencia, María Cruz Romeo, que enseguida paso a presentar, pues se ha encontrado con la dificultad obvia que ya presumíamos y presentíamos de relacionarla más con el Prado. Pero lo ha intentado a pesar de todo y estoy segura de que va a ser enormemente satisfactorio para todos y todas esta tarde escucharla. María Cruz Romeo es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia, estudiosa de la política cultural y la política social y reformista del siglo XIX, con el papel de las mujeres y de la relación entre mujer y espacio político en el reformismo español. Ha escrito muchos y muy bien trabajos, pero de esos trabajos sobre esas temáticas amplias que llevan muchos años trabajando con mucha intensidad y mucho afán, con muy buenos resultados, ella solo ha resaltado en el currículum unos cuantos títulos. Los voy a leer exactamente, aunque mi segunda tentación era hablarles de la figura de María Cruz Romeo mucho más largamente de lo que voy a hacerlo. Pero como lo importante es escucharla, me limito a reseñar que en los últimos años ha coeditado El Estado desde la sociedad, espacios de poder en la España del siglo XIX, de relatos e imágenes nacionales, simplemente para que se hagan una idea de las temáticas que aborda, católicos, reaccionarios y nacionalistas, política e identidad nacional en Europa y América Latina, o reformas antes del reformismo, Estado y sociedad de élites en la España contemporánea. Este es el último título del año 22 que ella reseña de su amplísima bibliografía, de su amplísima cantera de trabajos sobre estas temáticas, cuyos títulos ya le dan una idea de la amplitud de miras y del horizonte en el que María Cruz Romeo se ha movido prácticamente toda su vida académica. Muy bien, pues muchas gracias, Maricruz, y adelante con Concepción Arenal. Gracias. Buenas tardes y muchísimas gracias por su presencia en este acto, un sábado por la tarde, así que estoy muy agradecida. También quiero dar las gracias al Museo Nacional del Prado, a la Fundación Amigos del Museo del Prado y, evidentemente, a la directora de este ciclo, Elena Hernández Sandoika, una muy buena amiga que me invitó a participar en este ciclo sobre las intelectuales y el Museo del Prado y el siglo XIX. Y es un reto porque Concepción Arenal trabajó mucho temas muy distintos, pero realmente la cuestión del arte, la cuestión también del Museo del Prado, no era algo que le preocupara
especialmente. Y por lo tanto yo lo que voy a intentar es relacionar, dar algunas claves de una mujer ahora muy conocida, con una resonancia extraordinaria. Ahora me refiero desde su fallecimiento en 1893. El siglo XX y el siglo XXI es una referencia en muchos campos, pero no lo era tanto en el siglo que le tocó vivir, en el siglo XIX. No tenía ese reconocimiento, no tenía esa resonancia pública, no era una figura fundamental en la historia de España. Y mi idea es jugar con este contraste, un contraste que incluso se ve en el espacio público, en tantas ciudades españolas actualmente, que su nombre figura en el callejero, un nombre que figura también en tantos colegios y en tantas instituciones de enseñanza, o figura también en otros monumentos, en parques, plazas públicas del siglo XX y del siglo XXI. Y voy a jugar con este contraste entre el retrato más canónico de Concepción Arenal en blanco y negro, y el color que da ese parque, algo del siglo XX, esa presencia pública entre lo privado y lo público, para explicar cómo llegó a ser una mujer, cómo llegó a ser intelectual, con tantos intereses, con tantas inquietudes, aunque evidentemente entre esas inquietudes el arte no estaba estrictamente integrado. Entonces, lo que yo he buscado es qué es lo que podría interesar a una subimaginaria Concepción Arenal que se acerca al museo actual. Y evidentemente lo que más lo liga, la sensibilidad de Concepción Arenal, yo creo que se vincularía muy estrechamente, no solo, pero sí muy estrechamente, con la pintura del siglo XIX, con la pintura realista de finales, esa pintura social de finales de ese siglo XIX. Lo ha comentado la profesora Hernández Sandoika. La Concepción Arenal que nosotros conocemos es un individuo que hizo de la reflexión su razón de ser, y un individuo, una persona que tuvo múltiples vertientes, y esas vertientes han sido reconocidas y nos han llegado gracias al trabajo de muchos especialistas. Yo quería también honrar ahora a estas personas y dar tres nombres, por si alguno de ustedes tienen interés en profundizar en su figura, en su obra. Creo que me corresponde hablar al menos mencionar el trabajo de tres grandes biógrafas, tres grandes estudiosas de la figura de Concepción Arenal. María Campo Alange en los años 70, María José La Calzada de Mateo en los años 90, principios de los 2000, y la última biografía, la de Ana Caballé, publicada en el 2018. A través de esas tres figuras se nos presenta una mujer poliédrica, una mujer Concepción Arenal, una mujer muy compleja. Una mujer que, por un lado, fue precursora del feminismo, tiene dos obras claves, La mujer del porvenir, que fue publicada a finales de los años 60, y otra obra menos conocida, pero muy relevante, La mujer de su casa, editada en los años 80. Esa es una Concepción Arenal. Por otro, tenemos otra Concepción Arenal que está dedicada al estudio de la realidad penal y penitenciaria del siglo XIX, con un pensamiento que bebe también de la experiencia, de su propia experiencia, algo extraordinario en el siglo XIX, una Concepción Arenal que visitó las cárceles, tuvo un cargo político, visitadora de las cárceles de mujeres en La Coruña en los años 60, 1863, y después fue inspectora de casas de corrección de mujeres entre los años 60 y principios de los 70. Por lo tanto, esa experiencia tan cercana y tan extraordinaria, pues luego la trasladó en su reflexión sobre el mundo del delito, sobre el mundo de los delincuentes, sobre el mundo de las presas, con tres obras que son fundamentales. Y querría comentar una de ellas, que es considerada como uno de los mejores estudios de la autora y que le dio una fama internacional, que son los estudios penitenciarios.
Por lo tanto, trabajó temas, la condición femenina, trabajó el mundo del derecho penal y el mundo de los delincuentes, pero es que no se quedó en ello. También trabajó algo absolutamente novedoso en aquella época, como era el derecho de gentes, el establecimiento de un derecho internacional que permitiera, si no evitar los conflictos, pues sí paliar las consecuencias de la guerra. Y eso, de nuevo, responde a su propia experiencia. Una mujer que enseguida se relacionó con la difusión en España de la Cruz Roja en los años 60 y 70 y que también basó sus libros en la experiencia de llevar un hospital de campaña durante la Tercera Guerra Carlista entre 1872 y 1876. Y por último, si no era todo esto suficiente, fue también una muy buena observadora de la sociedad, de los marginados del progreso. Y en concreto, esa observación sociológica la centró en los marginados del progreso social y económico con un fuerte activismo social. Y es esto lo que quiero yo vincular, su activismo social, su observación sociológica, su preocupación por aquellos que quedaban al margen del progreso social y económico. Su primera obra que se publicó databa del año 61 y llevaba por título La beneficencia, la filantropía y la caridad. Y desde entonces, desde principios de los años 60, fue una incansable reformadora social preocupada por los pobres, los miserables, los obreros, las trabajadoras, los enfermos, a todos ellos, a las presas también, a todos ellos prestó su voz en innumerables folletos, libros y publicaciones. En especial, durante los casi 14 años que estuvo al frente de una revista, La Voz de la Caridad, publicando cada 15 días prácticamente un artículo. En ese sentido, Arenal se eleva en la esfera pública actualmente como un referente del feminismo, como una insigne penalista y jurista, como una destacada socióloga y una infatigable publicista. Supo, además, enlazar todos estos ámbitos de vocación, los supo vincularlos con un interés de participar activamente en la sociedad de su tiempo, además de implicar a la sociedad de su tiempo en la reforma. Y yo creo que en este sentido le cabe en propiedad el término de intelectual. Si hubo realmente una intelectual en el siglo XIX español, entre las primeras figuraría esta señora Concepción Arenal. Ella misma, en una obra posterior, caracterizó su modo de proceder cuando escribió que hay un enlace tan íntimo entre nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Influye tanto lo que pensamos en lo que hemos de hacer, lo que hemos hecho en lo que habremos de pensar y sentir. La idea, el sentimiento, la acción se eslabonan de tal modo para formar un círculo en que cada fenómeno es a la vez causa y efecto, que no sea nunca excesivo el empeño que tengamos en rectificar nuestros errores a fin de que una idea equivocada no nos conduzca a una acción culpable. De esta frase, de este párrafo, que es su forma de actuar y de proceder, me parece que es rotundo la forma en que ella enlaza desde principios de su actuación, desde los años 60, hasta que fallece 30 años después, el pensamiento, el sentimiento y la acción. Son esos tres elementos, se encadenan de un modo rotundo a lo largo de su trayectoria, de una manera singular, creativa y casi voy a decir que excepcional. Si no fuera porque la palabra excepcional referida a las mujeres del siglo XIX tiene un carácter, digamos que aquellos compañeros y amigos masculinos de Concepción Arenal, cuando pensaban que era una mujer excepcional, lo que estaban diciendo es que estaban ante un talento varonil, y no solo intelectualmente, sino que físicamente, y por eso la alababan, era un físico varonil. Excepcionalidad, porque solo los buenos podían ser hombres
en el sentido de esa época. Por lo tanto, yo no voy a hablar de excepcionalidad, pero sí de una persona muy singular. Muy singular, muy singular. Y entonces la cuestión es el porqué de esta trayectoria, de esta trayectoria. Y yo creo que para comprenderla del todo hay que tener en cuenta las decisiones del individuo, las decisiones personales, pero también el contexto histórico, un contexto histórico que ofrece oportunidades, que ofrece posibilidades y en ocasiones también hay unos límites claro. Concepción Arenal fue singular, ciertamente, pero no vivió en un aislamiento, como en ocasiones puede aparecer. Ella misma escribió que el hombre es por naturaleza un ser social, es un sujeto sociable. Pues bien, Arenal articuló toda su identidad en el interior de un mundo de relaciones familiares, de relaciones de amistad, de vínculos intelectuales y de vínculos políticos. Y sin este contexto de lo familiar, la amistad, lo cultural y lo político, es imposible entender a Concepción Arenal. La cuestión, por lo tanto, es cómo llegó a convertirse en una intelectual en la España del siglo XIX que no pensaba precisamente que una mujer pudiera ser intelectual. En una España que cuando Arenal nace en 1820, tiene esa España, digamos, que tiene la esperanza todavía de un liberalismo utópico, el de las Cortes de Cádiz, el de 1812, el de poder crear una nación y un Estado liberal, y que cuando fallece Concepción Arenal en 1893, la corrupción política y los problemas sociales definen mucho de ese liberalismo de élites instalado en el poder. Bien, para responder a esta cuestión, cómo se convierte en esta intelectual, yo creo que algunos hilos de la biografía hay que señalar muy brevemente. Ya les digo que si les interesa esas tres biografías que he mencionado, les van a ofrecer un estudio muy detallado que yo aquí no puedo hacer. A mí me parece que, pero sí que hay tres hilos que son importantes. Uno, la familia, y más que la familia, el espacio liberal de esa familia. Y hay un rasgo que también es muy característico de muchas mujeres del siglo XIX y además gallegas. No solo es Concepción Arenal, es también el caso de otro personaje que creo que ustedes la conferencia ya se ha impartido, la de Emilia Pardo Bazán. Y hay también otro caso menos conocido, que es de la condesa de Espoz y Mina. La condesa de Espoz y Mina, hay una biografía de José Ramón Veiga muy reciente que explica a esta dama del progresismo, una mujer que escribió unas memorias, que tuvo una actividad extraordinaria en el espacio público gallego del siglo XIX y también madrileño, porque llegó a ser aya y camarera de la reina Isabel II en los años 40. Pues esas tres mujeres que además se conocieron, coincidieron, la condesa de Espoz y Mina y Concepción Arenal fueron muy amigas. Pardo Bazán era un poquito más joven, pero la madre de Pardo Bazán también frecuentaba las tertulias de estas dos señoras en Galicia. Hay un rasgo que las une a las tres, y es que proceden de tres familias liberales, especialmente por la figura del padre. El padre, en los tres casos, es fundamental en la formación de estas tres mujeres. Y lo mismo pasa con Concepción Arenal. El padre, Ángel del Arenal, era un militar comprometido con la causa liberal, padeció este compromiso después de 1823, falleció pronto, murió en el año 29, Arenal era joven, pero interesa que fue importante, también en el recuerdo y en la memoria de Concepción, fue importante la formación de su hija, porque le transmitió la idea de la libertad y sobre todo también la pasión por la cultura letrada. No es la única figura liberal e interesada por la libertad e interesada por la cultura letrada que rodeó a Arenal. Su tío también tuvo ese mismo comportamiento político e intelectual. Lo menciono porque creo que es importante. El segundo elemento, muchas veces se ha hablado del papel, digamos, de un ambiente, de una familia de recursos limitados. No era una familia de recursos limitados.
se trataba de una familia relativamente acomodada tanto por la línea del padre como por la línea de la madre. La madre era familiar de unos condes que también ayudaron a la hija. Y la realidad es que con poco más de 20 años, tras la muerte de la madre en 1841, Arenal dispone de un patrimonio suyo, dispone de un patrimonio. Y dar un patrimonio a una mujer en el siglo XIX es darles confianza, es dar fuerza, es de tener capacidad de resolución, porque ella controla ese matrimonio. Y eso se ha expresado, y últimamente Ana Caballé ha encontrado algunas cartas muy significativas a este respecto, de presentarnos ya desde el principio a una Concepción Arenal que tiene una voz propia y que tiene capacidad de decidir. Y el tercer hilo, y que comento, el tercer hilo de su biografía es la formación intelectual de la que se empapó cuando resolvió, en la época de principios de los años 40, asistir como oyente a las aulas de la Universidad Central de Madrid. Fue una decisión que expresa rebeldía contra el marco educativo, un marco que para nada podía imaginar que las mujeres llegaran a entrar en la universidad y tardarían unas cuantas décadas para que eso fuese posible. Más allá de lo que Arenal pudo aprender en la Facultad de Derecho, lo que sí que es verdad que Arenal labró una red de contactos y de amistades que serían clave para su proyecto y trayectoria posterior. Y probablemente a uno de esas relaciones y de amistades de la época de la universidad debió conocer a su futuro marido, Fernando García Carrasco, 13 años mayor que Arenal, también hijo de un militar, y que cuando contrae el matrimonio en 1848, García Carrasco es un abogado, es un administrador de los bienes de unos marqueses, es un escritor y es un periodista que se mueve en la órbita del progresismo. Ya voy al otro elemento. Un contexto que está definido, las relaciones de Arenal entre los años 40 y 50, creo que tienen dos características que conviene subrayar para el futuro de Arenal, para su proyección pública posterior. Estos rasgos es la vocación por el saber, el saber, y el otro es la cercanía con el liberalismo progresista, con una cultura política progresista. La vocación por el saber que va a alimentar esa idea del saber, y la ciencia, el amor por la ciencia, que va a alimentar a Concepción durante muchas décadas, toda su vida posteriormente, pues yo creo que ya la ha visto cultivada en algunas de las amistades de los años 40 y 50. Resulta que sus amistades son juristas, naturalistas, médicos, algunos de los cuales van a tener una gran relevancia, van a ser figuras destacadas en cada uno de sus ámbitos. ¿Qué es lo que toma Arenal? No me voy a extender, pero sí que toma algo que me parece importante, y es un método de trabajo. Concepción Arenal trate del derecho penal, del derecho internacional, de la condición femenina, siempre parte de una forma de hacer, de pensar, de desarrollar el pensamiento, el sentimiento y la acción. Es la observación sistemática, es la recogida de datos, es establecer un argumento lógico, racional. Es una lógica que atienda todas esas variables. Es lo que podríamos hablar ahora del método científico decimonónico, pero que ella lo aprende y lo aplica en todos los temas. Hay algo que siempre aparece. Ella siempre se plantea una pregunta. Ella siempre está definiendo los términos del problema, que es lo que hacían los científicos, o se hacen los científicos del pasado y del presente. El segundo rasgo es que sus amistades de los años 40 y 50 y 60 son amistades que tienen todos un sesgo progresista. Mayoritariamente son liberales, pero no de cualquier liberalismo, sino de un liberalismo del progreso,
Un liberalismo que no es democrático, pero que creo que tiene una serie de principios que enlazan perfectamente con lo que será después o va a empezar a ser Concepción Arenal. Son las amistades de Fermín Caballero, ahora desconocido, pero un geógrafo importante, un político progresista importante y ministro en los años 40. O un poquito más tarde, Salustiano de Olózaga, un gran dirigente del Partido Progresista, del liberalismo progresista. Su marido, Fernando García Carrasco, también se movía en los cafés progresistas de Madrid y se movía entre la prensa progresista de Madrid. Es decir, que Concepción Arenal aprende en estos años, o incluso podríamos decir también ayuda a formar una cultura que, si bien no es democrática, sí que me parece importante señalar tres rasgos. Y es que este liberalismo progresista lo que intenta hacer compatible los derechos civiles con un cambio social en orden. Nada de revolución, pero sí que es necesario un cambio social y defender los derechos individuales. Segundo elemento, potenciar el progreso económico y social de la nación española, de la sociedad española, para lo cual hay que remover impedimentos, hay que remover obstáculos que impedían labrar la felicidad de la nación. La idea de que hay que potenciar el progreso económico, hay que remover obstáculos, pues va a estar presente en Concepción Arenal. Y el tercer rasgo, se recela de la acción espontánea de las capas subalternas de la sociedad. No, el liberalismo es un liberalismo de élites, claramente, pero muestra una mayor sensibilidad hacia las aspiraciones de estos grupos subalternos, de estas capas subalternas. Y de allí aprenderá mucho Concepción Arenal. Y el último rasgo, esta cultura política no puso en cuestión el modelo de las relaciones jerárquicas en torno a la diferencia sexual, pero ¿vale?, mantenía el hombre, la mujer, el sexo masculino, femenino, hay unas jerarquías que hay que respetar. Pero, sin embargo, era mucho más propicio a la educación de las mujeres y era mucho más propicio también a potenciar el asociacionismo filantrópico protagonizado por damas respetables de las clases medias, como era la condesa de Espoz y Mina. Bien, ¿qué pasó? Falleció el marido, falleció pronto, a finales de los años 50, y tras este fallecimiento del esposo, en el 57, Arenal, que es madre de 2 hijos, pues no se dejó arrastrar por el dolor inane, como podía haber hecho. Se retira de Madrid, ciertamente, pero no de encontrar un lugar en la República de las Letras. Y yo creo que esta carta es especialmente muy significativa. Una mujer que ha publicado algún artículo en la prensa y poco más, tiene una vocación clara de que ella quiere ocupar un espacio en la esfera pública. Quiere ser un personaje influyente, quiere tener una voz propia en esa esfera pública. Y lo escribe muy poco tiempo después, en el año 58, muy poco tiempo después de la muerte de su esposo. Dice que ha llegado para mí el tiempo de renunciar a mis retraimientos. Había ido de Madrid, dice, ha llegado ya el tiempo de salir. Y la primera razón, porque quiero tributar a la memoria de mi marido un homenaje. Y la segunda, porque quiero dar a mis hijos las ventajas de un nombre que sea algo más que un árbol más en una arboleda, como decía la Rara. Y el final también me parece muy significativo. Dice, estoy también íntimamente persuadido de 2 cosas. Que el puesto que me corresponde en el mundo de la inteligencia no lo ocuparé mientras viva y que el que ocupe no lo tomaré sino a la bayoneta.
Yo creo la referencia al esposo nada tiene que ver en este caso con las disculpas típicas que hacían muchas mujeres del siglo XIX cuando escribían, empezando por la condesa de Espozimina. Cuando una mujer salía a la esfera pública y escribía, siempre tenía la excusa del esposo, la excusa de la defensa de la religión o de unos valores morales. No, en este caso, Concepción Arenal es muy consciente de su superioridad intelectual, así como también es muy consciente del tedio que le embargaba, y es frase suya, que le embargaba la atmósfera de mortal puerilidad en que el mundo femenino se haya envuelto. Ella quiere huir de ese mundo femenino, la mujer de su casa, de ese mundo cerrado y salir a ese espacio. Ambiciona un espacio propio, un espacio influyente en la sociedad y estaba dispuesta a conquistarla, incluso aunque tuviera que recurrir a la bayoneta metafórica. Es luchar por la presencia de las mujeres. Y ese espacio lo encontró muy pronto. Y lo inaugura en 1861 cuando publica este libro La beneficencia, la filantropía y la caridad. Y consistió en la denuncia de los males de la sociedad, de todos los males de la sociedad, y la defensa de los marginados del progreso. Ese fue su espacio clave. Fue la voz que clama en el desierto, no es frase mía ni una frase dicha, es el título de un folleto que ella editó a finales de los años 60 a raíz de una crisis agraria que hay en los campos castellanos y, como va a ser característico, en ese opúsculo, La voz que clama en el desierto, Arenal interpela a todos, apela a todos y a todas, desde los trabajadores a las mujeres, pasando por el clero, el gobierno y la nación. Y a todos pone deberes, y deberes que son ineludibles, y a todos les ruega, les exige incluso que actúen en la comunidad. Y yo creo que en este caso hay una muestra de rebeldía, otra muestra de rebeldía, otra decisión personal. Y una decisión personal, porque Arenal lo podía haber tenido mucho más fácil. Podía haberse dedicado a la literatura. No era especialmente brillante en el campo de la literatura, pero algunos versos tienen un interés. Al fin y al cabo, el campo estrictamente literario había sido propiciado por el romanticismo, cuando hablaba del yo y del sentimiento. Pues bien, lo que hace Concepción Arenal es abandonar el mundo de la literatura y embarcarse en una aventura. Esa aventura es la del reformismo social. Desde los años 60 esa es su actuación. Embarcarse en la aventura del reformismo social. Una lucha que rompe con el sentido común de una época, si se puede hablar de sentido de común. En mi opinión, no se ha valorado suficientemente tal audacia, porque fue realmente audaz si se ve en el contexto de la época. Y la audacia no solo es porque era una voz femenina en un océano de voces masculinas, lo cual ya en sí era un rasgo de rebeldía. Su voz expresaba un radical disentimiento con la realidad que la envolvía. Con su presencia estaba cuestionando los estereotipos sobre lo que tenía que ser una mujer, una verdadera mujer. No obstante, yo creo que hay algo más y algo más mucho más interesante y primariamente singular, y lo que hace todavía una decisión personal todavía más contundente, y es el hecho de que se atrevió al reformismo social pensando la reforma de la sociedad. Y esto en ocasiones se ha dado como algo no problemático, que Concepción Arenal se dedicara a hablar de reformas de la sociedad, de presos, trabajadores, trabajadoras, enfermos y demás, pues parecía algo obvio. Al fin y al cabo era una mujer, ¿no? Pues parece que estaba en los estereotipos de la época muy ligado. Muchas veces se ha explicado este interés por el reformismo social por la conciencia de la injusticia y su denuncia que la embargó, que la caracterizarían desde joven, ¿no? Luchar contra la injusticia. Bien se ha explicado por la fe religiosa. Era una mujer
religiosa, una mujer católica que además practicaba, pero no supersticiosa, era católica, pero no supersticiosa. Y bien, también muchas veces se ha explicado por la búsqueda de armonía social alimentada por sus amistades krausistas del último tercio del siglo XIX. Por supuesto que este encadenamiento de contextos, la conciencia de la injusticia, la fe católica, la búsqueda de la armonía social, todo este encadenamiento de contextos propiciaría una actitud firme, una decidida en pro de los más desfavorecidos de la sociedad liberal y capitalista. Pero desarrollar esta actividad era como asaltar con bayoneta algo que era aplastantemente mayoritario entre las élites políticas, sociales y culturales del país, y era la indiferencia por los otros. Mayoritariamente, las élites políticas eran indiferentes al sufrimiento de los demás. Y creo que, en mi opinión, esta es la gran aventura que protagonizó Concepción Arenal en la España del siglo XIX. La idea de que había que hacer cosas estaba muy alejada en el tiempo. Las reformas ya se habían hecho en los años 30 y 40. Habría que hacer lo mismo. Para la mayoría de estas élites había una confianza ciega en que bastaba con lo realizado para perpetuar el progreso indefinidamente. Luego todos ellos eran liberales, y bastaba, por lo tanto, que con la libertad era suficiente para promover el bienestar de los individuos. Y luego la receptividad, como decía, la receptividad hacia los problemas sociales por parte de la clase media liberal era muy restringida. Aquellos que eran conscientes de los problemas sociales, de las inmensas desigualdades sociales, se apresuraban inmediatamente a buscar una compensación que todavía nos suena, la de que la riqueza no da la felicidad. El dinero no da la felicidad, pues eso se decía. La riqueza no da la felicidad. O también se decía que Dios tiene siempre una mano tendida para levantar por un extremo la carga que abruma al pobre, ¿no? Estaba Dios para ayudar a los pobres. Esa frase no la digo yo, esta frase la decía un liberal, Gustavo Adolfo Bécquer, que fue consciente de las desigualdades, pero decía, esto se arregla porque los ricos también sufren, los ricos también lloran, y siempre está Dios para la resignación. Eso en el caso de gente que fuese consciente de las desigualdades sociales. ¿Qué es lo que pretende Concepción Arenal? Pretende romper esta ley del silencio, pretende formar una opinión pública favorable a las reformas. Es lo que se propone Concepción Arenal, aunque para ello tuvieron que clamar en el desierto. Porque había también algo muy claro ya desde mediados del siglo XIX, y es que con la ortodoxia liberal no se iba a resolver el problema de la pobreza y de las desigualdades, que con hablar de la libertad en todos los campos no era suficiente. ¿Y hubo propuestas? Sí, pero una de las propuestas más sólidas fue la de Concepción Arenal. ¿Hubo algunos círculos que lo plantearon? Sí, pero claramente minoritarios. Y lo que hay es pensar y realizaciones prácticas. Las realizaciones en este campo van a venir en el siglo XX. Y es lo que hace Arenal, elaborar en estos años un ambicioso programa de reformas que parte del estudio de la ciencia social y que conduzca a la reforma de la sociedad, al progreso integral de la sociedad, es decir, material, moral y sentimental. Y esta frase, solo paso la primera, la primera frase, para reformar las cosas, eso lo escribe ella, para reformar las cosas es preciso reformar antes las ideas, es preciso saber, es preciso estudiar. Hay que hacer científicamente, hay que plantear científicamente las reformas. Estudiemos el problema y después propongamos reformas. Es lo que está señalando. Concepción Arenal, por lo tanto, no es una dama de la caridad, como hubo algunas, pocas, pero hubo algunas damas de la caridad en el siglo XIX. Ella fue una pensadora social,
una pensadora que se propone un gran reto que creo que todavía tiene su vigencia actual, y es cómo disminuir los pesares de la humanidad, cómo disminuir las desdichas de la humanidad, cómo hacer que la sociedad sea un poquito más justa y, en consecuencia, un poquito más perfecta. El enfoque para ella estaba claro: hay que armonizar los logros científicos, la razón ilustrada y la fraternidad cristiana. Y el primer paso es definir correctamente el problema a seguir y buscar una solución racional e integral. Y luego, pues, reclamar la intervención del Estado y, sobre todo, de la sociedad, de los hombres y de las mujeres de la sociedad. Si la sociedad no interviene, ahora diríamos, si la sociedad civil no se implica, esto no tiene solución. No hay verdaderamente una solución. Claro, ¿cómo pretende ella implicar a la sociedad? Una mujer que no es política, que no tuvo cargos políticos. Sus cargos políticos acabaron a principios de los años 70, que simplemente tuvo dos recursos. Uno, la palabra escrita, y la otra, su propio ejemplo, su propia práctica. ¿Qué es lo que hace? Y me parece esto muy importante, y he traído este cuadro de Joaquín Sorolla. Aún dicen que el pescado es caro, porque creo que cuando se pinta Arenal, ya fallecido, en 1893, pero creo que recoge una idea que querría trasladar, y es que por medio de la palabra lo que hace Concepción Arenal es estimular el reconocimiento del otro, del pobre, del enfermo, del trabajador, de la obrera, del preso. Estimular reconocimiento como alguien igual, alguien que es merecedor de la dignidad inherente al ser humano, que ahora la damos por hecho, pero eso no es así. Eso fue un proceso histórico, eso fue una conquista de los siglos XVIII y XIX, muy lenta, de que pensar que el otro, el desarrapado, el otro era un igual. No hay nada más difícil de plantear que esta idea de igualdad entre los hombres. Hoy hablaríamos de empatía, en aquella época se hablaba de compasión. Y en este sentido, Arenal fue una digna heredera de la moral sentimental ilustrada, aquella que no solo entiende de razón, entiende también de sentimiento. Sentimiento y razón se reclaman mutuamente, y de una moral que forja los conceptos e imágenes del individuo, que está imbuido de unas cualidades universales, que no solo son de un grupo determinado, de una élite, sino que aquello que hace al hombre humano es general. Es ver al otro como un ser sensible, autónomo, capaz de discernir el bien y el mal. En definitiva, lo que hace, y muchas obras de Concepción Arenal yo creo que tienen este sentido, lo que despliega es el lenguaje moral de pensar al otro como igual. La otra vía fue su ejemplo, la práctica, impulsar a la opinión pública a actuar. Y entonces lo que hace Arenal promovió desde su revista y estimuló personalmente la creación de una amplia red asociativa que incluía sociedades en hospitales, en prisiones, en centros, sociedades de protección de la infancia, del socorro de los obreros, de la educación, del trabajo de las mujeres o de la enseñanza de las mujeres. Y así participó muy claramente en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, que había fundado un clausista en 1870, Fernando de Castro, que también hay una biografía intelectual sobre él muy interesante a cargo de Rafael Serrano. Bien, pues con todas estas ayudas viejas, ayudas de amistades nuevas, todo el círculo clausista, con todo eso intentó, con la palabra y con la idea de asociación, desarrollar un
un reformismo de raíz católica, de raíz religiosa, un reformismo de raíz también clausista, de la búsqueda de la armonía. Aquí hablaré también de ver el mundo del trabajo. En este caso no procede del Museo del Prado, sino del Museo de Historia de Cataluña, un cuadro de la niña obrera, porque las niñas, no solo las mujeres, las niñas trabajaban en las fábricas desde muy pequeñas, como pueden ver también ya no en un cuadro, en un óleo, sino en una fotografía de 1889, niños, niñas, hombres y mujeres trabajando en la preparación del hilado. Bien, pues es este mundo el que ya intenta dar una respuesta por sus condiciones pésimas en todo el orden. Y este ideario de un liberalismo de raíz católica, religiosa, búsqueda de la armonía social, la idea de que Dios establece unos deberes y que los individuos debemos cumplir esos deberes, establece una moral que es el cumplimiento de un bien, del bien común, de luchar por del bien común. Este ideario cruza toda su producción, hable de trabajadoras o esté hablando del derecho penal o el derecho internacional. Y creo que también este ideario, la búsqueda la idea de que hay que cumplir el fin moral que Dios ha enseñado a los hombres y a las mujeres, este ideario cruza su producción intelectual y determina también el tratamiento del problema como su solución. El tratamiento del problema, el enfoque es muy moral. En Concepción Arenal su obra tiene un enfoque moral y no económico de los problemas. Y una solución que es siempre una solución general. Da soluciones particulares, pero siempre da solución general a las enfermedades, a los accidentes de los trabajadores, a los niños y niñas que trabajan en la fábrica. Y esa solución es siempre la instrucción, porque solo la instrucción permite alcanzar la dignificación y la autonomía de la persona, y la moralización de los individuos. Moralización no en términos católicos, sino moralización entendiendo el conocimiento y la práctica del deber. Los hombres y mujeres que vivimos en sociedad tenemos unos deberes y debemos llevarlos a la práctica, y valga la redundancia. Y este planteamiento se va a encontrar en su esta idea del deber, esta perspectiva moral, se encuentra recogida en el primero de los grandes textos que dedicó a la cuestión social, las cartas a un obrero y las cartas a un señor. Muy brevemente, este es un clima, estas cartas se escriben a principios de la década de los años 70, las cartas a un obrero se empiezan a publicar a principios de los años 70, las cartas a un señor no, por distintos motivos políticos y de autocensura, se van a publicar a principios de los años 80. Lo interesante de estas cartas es que se publican, sobre todo la de los obreros, es que se publican en un contexto en España y en Europa de enorme miedo social, de una época de reacción social, miedo social ante la presencia de un movimiento obrero organizado, y además organizado a escala internacional. Y justo también en estos años, esto lo he traído porque Concepción Arenal también va a poner sobre la mesa las consecuencias de las condiciones laborales y demás de la mujer. Y una de las consecuencias de las pésimas condiciones en las que se encuentra la mujer es precisamente la prostitución. Y este me parece un cuadro extraordinario, Antonio Fillol, la bestia humana, que está denunciando precisamente esta cuestión de la prostitución como resultado de viven algunas o la mayoría de las mujeres. Bien. Como digo, las cartas a un obrero se publican en un contexto de reacción social, del miedo frente al obrero, miedo al obrero organizado. Y en este contexto también de la Comuna de París, que es un movimiento insurreccional que recorre toda Europa
como recorre en cuanto a algo que no se puede volver a repetir en las capitales europeas. Y la Comuna de París del año 71 también resonó con muchísima fuerza en España. Y hubo una reacción social que sacude a Europa y a España. Una reacción en que lo interesante de ello es que lo que hace Concepción Arenal es situarse, no como lo había hecho la mayoría de la opinión pública europea, en contra del movimiento obrero organizado, en contra de la Comuna radicalmente. Radicalmente me refiero viendo al obrero como un monstruo, y así se está hablando. Es un ser monstruoso y la Comuna ya es el abismo, la ruina de la sociedad. Lo que hace Concepción Arenal es que se sitúa en otro orden, se sitúa en la idea de que hay que combatir los errores de los trabajadores, pero no sus personas. Hay que combatir los errores que cometen, pero no a los trabajadores, no los trabajadores. Y lo primero que hace es una carta que se dirige no a un obrero en abstracto, sino una carta que se dirige a Juan, un personaje imaginario, pero al darle nombre le está dando humanidad, está dignificando al obrero, está introduciendo claramente el sentimiento de compasión y de empatía. El obrero está equivocado en lo que está haciendo, pero hay que enseñarlo, hay que decirlo, no hay que llevarlo a la más absoluta represión. Y por supuesto, Concepción Arenal, buena liberal, defensora de la sociedad capitalista consciente de que la civilización lleva consigo indefectiblemente la desigualdad. Ella va a criticar la guerra al capital, va a criticar la organización de las huelgas. Aquí traigo otro me parece muy interesante, de las huelgas y hombres barbudos, sucios, desarrapados, ¿no? Miradlo desde la idea de las élites que ven en las calles a estos obreros, ¿no? Pues ella intenta convencer y compadecerse, padecer, pero también plantear que el otro es un hombre digno, que Juan es un hombre digno. ¿Y cómo se logra la dignificación? Por supuesto, hay que introducir reformas, empezando, y la reforma primera, las más importantes, la asociación, la instrucción y la moralidad. Y, por supuesto, modificar las condiciones laborales. Con el mundo de los señores, las cartas a los señores pasa lo mismo. En los 15 últimos minutos que me quedan, lo que hace con los señores, las cartas a los señores que se publican en los años 80, su tono es muy severo, porque son los señores que tienen, supuestamente, dice ella, ciencia, pero que tienen poder y posibilidades. La regeneración ha de partir de ellos, pero claro, para partir de ellos hay que cambiar sus costumbres, hay que cambiar su moral y hay que modificar también su virtud. Ella piensa que la regeneración de la sociedad no solo pasa introduciendo reformas económicas, tan importante o más es también esta regeneración moral de los señores. Dice en algún momento, urge mucho que las clases acomodadas comprendan sus deberes y los cumplan. Ese es el contraste que yo he puesto entre, son dos portadas de una revista, el Álbum Salón, que está en la Biblioteca Nacional de España, está digitalizada y las portadas y los cuadros son realmente muy interesantes. La izquierda es también de Vicente Cutanda, un cuadro, esto es un grabado, pero procede de un cuadro también importante de denuncia de esa situación. Bien, pues al otro lado están estos señores acomodados. ¿Qué es lo que está planteando en los señores? Y aquí ya es muy radical. Además de hablar de la moral y demás, lo que está señalando, lo que está planteando es que hay que cambiar las costumbres,
pero también es necesario unas leyes que permitan una más adecuada distribución de la riqueza e impidan su acumulación excesiva. Ni la riqueza ni la propiedad son una especie de ídolos en cuyo altar deba inmolarse la justicia. No pueden ser un objeto, sino un medio. Esta frase es de un radicalismo extraordinario en la época. Decir que la propiedad no es un ídolo, sino que es un medio, es algo inaudito, y por supuesto inaudito en una mujer. Una mujer que no cree que la libertad lo resuelva todo. Y lo que hace es una crítica muy clara al liberalismo económico clásico. Y está defendiendo, solo por no entretenerme, voy a señalar una de las muchas cuestiones que está planteando, que no llegará en España hasta el siglo XX y finales del siglo XX, que es hablar de la necesidad de establecer en España un impuesto progresivo sobre la renta. Eso no era habitual en los reformistas de la época. ¿Y por qué lo está planteando? Está planteando porque también es muy consciente de que una sociedad no se mantiene solo con la represión, que las capas subalternas en los años 70 y 80 se están moviendo, que la resignación está comenzando a ser algo del pasado y que la sociedad se vincula también con relaciones estrechas de búsqueda de un bien común, y no solo la estabilidad no se consigue solo con la represión. Bien, este reformismo, y voy acabando, es singular por dos razones. Uno, por la radicalidad de sus propuestas, una radicalidad de sus propuestas de reforma del orden burgués, liberal y capitalistas. Pocos como ella se atreven a denunciar la desigualdad abusiva como una gangrena de la sociedad. Pocos como ella osaban hablar favorablemente del impuesto progresivo, del impuesto sobre la herencia, creo que esto nos suena, o de los límites a la desigual distribución de la propiedad. Todas estas afirmaciones, para la mayoría de la opinión pública respetable española y europea, me atrevo a decir, se interpretaban como socialistas. Esto eran cosas de socialistas y de comunistas. La propiedad es un derecho sagrado e inviolable, al menos hasta la Primera Guerra Mundial, por parte de estos sectores respetables. Eso me parece que es un elemento claro de este reformismo. Y el segundo elemento, y con ello voy a acabar, bueno, eso es una frase, la dejo, no tiene, la paso rápido, y lo dejo aquí. Y la segunda característica de este reformismo es que ninguno como ella pensó la cuestión de la mujer como verdadera y esencial cuestión social. La cuestión social integraba también la cuestión de la mujer, o mejor dicho, la cuestión de la mujer es clave para regenerar la sociedad española. Y esta frase, esta serie de interrogantes que ella siempre es la forma de entrar en las cuestiones, me parece muy clara. ¿Se quiere hacer un pueblo de hombres libres con mujeres esclavas? ¿Se quiere que la mujer disfrute realmente de libertad mientras tenga la argolla de la miseria y de la ignorancia, mientras no mejore su condición económica o intelectual? ¿Se quiere que el fanatismo y el pauperismo no hagan estragos mientras los que aparentan consolar y proteger puedan explotar, extraviar, corromper y exploten, extravíen y corrompan? ¿Se quiere que haya equilibrios estables, orden económico, ni orden alguno, mientras la mitad del género humano, si no hereda o es sostenida por la familia, o recibe limosna o don pecaminoso, tiene hambre? Está situando que la condición femenina, la condición de la mujer, es la clave de la regeneración de la sociedad. Bien, su pensamiento varió en este tema, la condición de la mujer. Varió entre su primera obra publicada en el año 69 y la obra publicada en el año 83. La más conocida de ella es la del año 69, La mujer del porvenir, cuando hizo un alegato claro contra las tesis supuestamente científicas que mantenían la inferioridad intelectual de la mujer. La mujer era inferior
al hombre, entre otras cosas, por su forma de cráneo, su disposición y demás. Eso era la ciencia, entre comillas, de la época. Bien, pues Arenal lo que hace es sostener en esta obra que la diferencia intelectual se debe a la distinta educación entre hombres y mujeres en caso de que se reciba esa educación, y no se debe a diferencias físicas. Es un alegato contra lo que era esa ciencia en el XIX. De nuevo aquí ella va a plantear que la importancia, esta obra es muy de la época. Yo les recomendaría su otra obra menos conocida, La mujer del porvenir, pero me parece que plantea un reto intelectual de mayor solvencia que esta del año 69, mucho más, como digo, mucho más conocida. ¿Por qué no me parece que tiene tanta solvencia intelectual? Pues porque es una obra que vive mucho del contexto de la época. Es una obra que vive de las ideas del ángel del hogar, de la domesticidad de la mujer, de la idea de que la mujer es superior moralmente al hombre porque su naturaleza de la mujer en abstracto, su naturaleza es del sentimiento, la dulzura, la abnegación, el sacrificio, y eso marca su destino. El destino de la mujer no puede ser otro más que la maternidad y el cuidado de la familia. Concepción Arenal es muy rotunda defendiendo la igualdad intelectual, pero bebe mucho de esa idea de una supuesta naturaleza que tienen todas las mujeres y que la condiciona. Tanto es así que, por supuesto, en esta obra no reconoce derechos políticos a las mujeres. La política es corrupción y la corrupción no va con la naturaleza dulce de las mujeres. O también plantea que la mujer no puede desarrollar toda su actividad profesional, porque hay campos que repugnan a la naturaleza dulce de la mujer. Por ejemplo, las armas, el tema de las armas o la judicatura. Es un libro importante pero me parece que vive mucho del pasado. Creo que no sucede del pasado, no, de la época que ella vivió. ¿Cuándo rompe con este mundo? Rompe con la mujer del porvenir. Se titula así, es del año 83. ¿Qué es lo que hace? Introduce dos cuestiones que son importantes. Introduce la idea de clase social. No todas las mujeres necesitan las mismas reformas. Las mujeres trabajadoras tienen unos problemas que otras mujeres no tienen. Y otro que es clave es tomar conciencia de la coacción inherente a la idea del ángel del hogar, o la coacción que vivieron las mujeres del pasado, o del presente también, en algunos casos, de esa mujer del porvenir que ella critica y combate. Ese ideal de la perfección femenina, ese ideal de perfección femenino de la época, la mujer que, dice Arenal, el ángel del hogar es la mujer que no piensa más que en su casa, en su marido y en sus hijos. Ese ideal que se planteaba, que se proponía a todas las mujeres como el ideal de perfección, todos, la literatura, muchos políticos y demás, muchos críticos también, esto para ella, que lo estudia perfectamente, ella piensa que esto es una rémora para el progreso, es un impedimento del progreso por dos motivos. Porque provoca perjuicios irreparables en la mujer, todos, en la mujer, todos. La ignorancia, el tedio de una existencia vacía, la imposibilidad de ganarse la vida ejerciendo honradas profesiones, introduce la desgracia. Pero es que también provoca este ideal de perfección que se quiso vender como lo más perfecto para una mujer, también tiene perjuicios para la familia y para la sociedad en su conjunto. Impide, y el segundo problema es que la mujer de su casa no cumple con su deber social. Su deber social es salir al espacio público y colaborar en la regeneración de la sociedad, en el bien común que para ella es fundamental. Bien, a partir de estos dos años 80 y en esta misma obra empezará a ser mucho más fina, a denunciar la discriminación salarial de las obreras, a hablar de la ausencia de protección para las madres que trabajan,
a hablar de la inferioridad de las mujeres en el mercado laboral en razón de su naturaleza y su destino, el embarazo y la maternidad. O también, en otro orden, a rechazar por erróneo y anacrónico este ideal de la mujer de su casa. Evidentemente, para todas ellas está reclamando una educación integral, está reclamando la instrucción, está reclamando también la posibilidad del trabajo extradoméstico y está también planteando un cambio legal. Las mujeres podían no tener ciertos derechos, pero en el Código Penal en muchas ocasiones están más penalizadas, más castigadas que el hombre. Y lo que hace también en la mujer del porvenir es pensar algunos de estos tópicos que eran del ángel del hogar, empezando la idea de que la política no va, la política no va con las mujeres. Pues en este momento ya está señalando, ya está diciendo que las mujeres pueden tener derechos políticos y las mujeres pueden implicarse en la política. Lo que hace al final de la vida Concepción Arenal es discutir algunas de estas ideas que para Pablo Bazán, mucho más moderna en ciertos capítulos, en ciertos órdenes hablando de la condición femenina, Arenal está dando la vuelta a lo que Emilia Pardo Bazán le criticó cuando falleció, cuando dijo que muchas de las ideas de Concepción Arenal eran lirismos de un corazón que, sin advertirlo, soñaba todavía a la mujer con aureola, nimbo y vara de azucena en la mano. Bueno, pues la última Arenal rompió con esta imagen de aureola, nimbo y vara de azucenas en la mano. Comenzaba a dejar atrás su legado isabelino de una naturaleza dulce y especial para todas las mujeres y empezaba a darse cuenta que igual que el proceso de civilización implicaba un proceso de individualización, también podía darse la diferenciación dentro de las mujeres, dentro del sexo femenino, y esto abrió posibilidades de emancipación muy distintas. Y acabo, punto final, con una frase, yo creo, lo dejo aquí, con la vida y la obra con su vida y su obra, Arenal enseñó que la mujer, la frase suya, que la mujer debe saltar los muros y ocuparse del porvenir porque también le pertenece. Y eso es lo que intentó hacer Arenal a lo largo al menos de más de 30 años. Gracias.